Buenas noches, somos Armelia y Isaac y vamos a presentar los planes de beneficios de Belice. Bueno, trataremos tres temas principales, por así decirlo, que son los tipos de planes, las proyecciones demográficas y la implementación de una pensión universal, que es a lo que queremos llegar. Bueno, en Belice existen tres programas principales, que es el régimen de seguridad social, que está administrado por una organización que se llama Social Security Board. El segundo es el sistema de asistencia social, que está basado en pensiones no contributivas, que es para las personas que no trabajan y no están afiliadas y la seguridad para la milicia, que es independiente de las demás. Bueno, un poco de historia del Seguro Social. Se aprueba el Acta del Seguro Social el 27 de julio de 1979, es el primer paso, y después en 1981 se establece oficialmente el Seguro Social. Esto, de aquí se ve que es un sistema muy reciente, y esto se dio hasta el 81 porque era una colonia dependiente de Inglaterra. Y hasta el 81 se puede independizar y luego crearon el Seguro Social. En 1988, el capítulo 34 de las leyes de Belice se convierte en el Acta del Seguro Social, entonces este ya es como algo independiente. Y en el 2011 se dieron aumentos sustanciales en las prestaciones de reestructuración en las escalas de tabla de contribuciones. Esto es muy importante porque en Belice el sistema no está hecho para que se hagan chequeos en las contribuciones y aportaciones cada determinado tiempo, sino que es como a criterio del actuario. Bueno, el Seguro Social está disponible para empleados de entre 14 y 64 años, servidores públicos y trabajadores por cuenta propia. En la parte de los servidores públicos, por ejemplo, estos cuentan con el Seguro Social básico y además cuentan con uno que es privado, que es por parte del gobierno, perdón. Y las exclusiones de este Seguro Social son las personas que están en trabajo informal, los que trabajan menos de 8 horas a la semana, el personal militar, ya que tiene su propio sistema de beneficios. En el sistema de seguridad social de Belice también existe la afiliación voluntaria y cubre los beneficios de vejez, la de sobrevivientes y el subsidio de sepelio. Y para los trabajadores mayores de 65 años, estos se toman como trabajadores de cuenta propia cuando pagan al menos 150 contribuciones. Las fuentes de los fondos. La fuente de los fondos del Servicio Social de Belice son por parte del asegurado, los trabajadores independientes, en el caso de que sean independientes, el empleador, y el gobierno no hace aportación alguna. En el caso de que sea trabajador independiente, hace una aportación del 7% del ingreso semanal, que está entre 55 y $320 beliceños. Y el empleador hace contribuciones semanales que varían según la categoría del salario. Luego vamos a ver la tabla de contribuciones. Existen tres partes del programa del Seguro Social. El Seguro Social que son de interés para los beliceños. Primero hay una parte que es el registro, y cada vez que cuando se registra un derechohabiente, le dan una credencial que tiene un número de seguridad social única, que se trata de esta. Y luego tenemos la tabla de contribuciones, que esta viene basada en los ingresos semanales de los derechohabientes. Por ejemplo, aquí el empleador también depende de la contribución del salario que reciba el empleado, y también el porcentaje de contribución del empleado también depende de lo mismo. No aparece el gobierno porque el gobierno no hace aportaciones en este caso. O sea, solo hace aportaciones como empleador, o sea, como a los funcionarios públicos. Sí. Las prestaciones del Seguro Social es, por ejemplo, el pago único por gastos de maternidad, la pensión por invalidez, la pensión por sobrevivencia, que esta es como se paga a los hijos y a los familiares del que fallece, una dote única para el gasto funeral, esto es en caso de que no haya casado las semanas de cotización, entonces se le da como un premio de consolación, por así decirlo, que es una dote. La pensión por retiro y la dote única por retiro, que también se activa cuando no se cumple con las semanas de cotización. La pensión no contributiva. ¿Quiénes pueden obtenerla? Esta se ofrece para personas que mayores de 67 años de edad, en el caso de los hombres, y de 65 en el caso de las mujeres, que sean ciudadanos de Belice y que no tengan ingreso alguno.
La fuente de los fondos en este caso es del gobierno, porque aquí no se hace nada, simplemente el gobierno lo da a las personas que califican para este programa. Entonces este costo está previsto por la Junta de Seguridad Social. El Social Security Board. Es el Social Security Board. Y la pensión consiste en un monto de $100 beliceños mensuales tanto para hombres como para mujeres. Este apenas fue ajustado a 100 porque antes valía $75 beliceños. Sí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué tan factible es una pensión universal. Este estudio que les voy a presentar está basado en un estudio que hizo HealthPage International. Y bueno, vamos a ver. Bueno, la razón por la que usamos este estudio es porque no se puede analizar bien la cobertura con las estadísticas de la Social Security Board por cómo definen a un derechohabiente activo, ya que lo definen como alguien que cotiza por lo menos una semana en el año analizado, lo cual te lleva a sobreestimar mucho la cobertura. Bueno, como es la tendencia mundial, la población está envejeciendo rápidamente y se espera que la proporción mayor de edad se duplique en los próximos 30 años. El problema es que al mismo tiempo las tasas de pobreza pues también han ido aumentando. Tan solo entre 2002 y 2009 la tasa de pobreza aumentó de un 34 a un 41%. Esto está muy relacionado con los adultos mayores porque el aumento de las tasas de pobreza a quienes afecta principalmente es a los adultos mayores, ya que ellos son los que no trabajan y no perciben ingreso alguno. Aquí vemos una tabla en la que se muestra cómo han ido aumentando la población de 60 y más, 65 y más y 70 y más, del 2007, 2008 y 2009, y con las tasas 6.84, 6.8, 7.14, y pasa a la siguiente. En esta tabla vemos como una proyección de las tasas de las personas de 60 años y más. En el 2040, por ejemplo, van a representar el 18% de la población, es decir, que casi se va a más que duplicar la población de adultos mayores. Ahora, ¿cuál es una de las principales consecuencias del envejecimiento? Es el gasto de salud. Aquí vemos una tabla que se hizo HealthPage y que, por ejemplo, la mayoría de las personas mayores gastan entre 26 y $50 beliceños mensuales, cuando la pensión que les dan, la pensión no contributiva, es de solo $100 beliceños. Ahora, Belice en el 2009 se propuso disminuir sus índices de pobreza a las tasas que tenían en 2002, que eran del 34%. Lo que HealthPage propone a Belice es que, bueno, si quieres reducir tus índices de pobreza, debes dirigirte a los adultos mayores, ya que los hogares, el 22% de la población que vive como adulto mayor a 60 años, ese 22% representa a la población más pobre. Entonces, si una familia tiene un adulto mayor o incluso dos adultos mayores, tienen una tendencia a tener un nivel de pobreza más alto. Por esa razón, el gobierno de Belice implementó en el 2003 la pensión no contributiva, y en el 2007 se aumentó a $100, como dijo mi compañero Isaac, inició con $75 beliceños, en el 2007 aumentó a $100 y también se extendió a hombres, porque nada más inició como para mujeres. Pero debido a las pruebas de selección que se hacen para otorgar la pensión no contributiva, muchas personas quedan fuera de esta pensión. O sea, en esta gráfica podemos observar que si no se diera la pensión no contributiva, solo el 14% de la población tendría un ingreso, una pensión. Con la pensión no contributiva, este porcentaje aumenta a un 40%, pero sigue habiendo un 60% de la población que no recibe pensión alguna. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver el impacto que tiene el haber puesto una pensión no contributiva en las tasas de pobreza. Por ejemplo, aquí aquí podemos el efecto en las que no tienen personas con edades mayores y con las de edad mayor. Entonces, sí vemos un efecto pues, no tan significativo así en el global. El sistema de pensión no contributiva tiene tres problemas principales.
El primero es que no está como bien dirigido y no hay como los filtros necesarios para separar a las personas que realmente necesitan la ayuda de las que no la necesitan. Por ejemplo, aquí esta gráfica muestra dividida la población por quintiles dependiendo de su ingreso. Por ejemplo, aquí tenemos las personas más pobres, las que siguen y las más ricas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el 77% de las personas de la población que está en el primer quintil de ingreso más bajo no cuenta con la pensión no contributiva, mientras que hay un 4% de la población con mayor ingreso que la está recibiendo. Entonces esto refleja el problema de filtros para saber administrarla bien y dársela a las personas que realmente lo necesitan. El segundo problema es que se dirige principalmente a las mujeres. Entonces el resultado de esto es que tiene una cobertura de 42% para las mujeres y de 36% para los hombres, que es significativamente mejor. Y otro problema es el inflacionario, que viene aunado con lo que mencionaba hace ratito, de que no tienen como cierta periodicidad para ajustarle el monto de las pensiones, sino que esta lo juntan como por criterio del actuario. Entonces el efecto inflacionario ha hecho que si en el 2007 la pensión equivaldría a $100 brasileños, entonces en el 2010 nada más tuviera un valor adquisitivo del 90% del monto original. Bueno, en esta figura se muestra cómo está el sistema de pensiones actualmente. Los más pobres reciben una pensión no contributiva y de aquel lado están como los más ricos, que son los que trabajan y que hacen aportaciones al seguro social y que además pueden hacer aportaciones voluntarias. Sin embargo, vemos este gran vacío en el que mucha gente no recibe nada, o sea, las personas que no reciben la pensión no contributiva. Entonces, ¿cómo debe ser el ICE para llenar ese vacío? Lo que se propone es una pensión universal, sería la solución más simple, y lo que HelpAge propone son como 3 tipos de pensión universal, y ya dependiendo de las condiciones que quiera aceptar el ICE, pues sería la mejor. La primera opción sería una pensión universal para los diseños de 70 años y más. Esta pensión costaría $14.9 millones, o equivalente a 0.5% del PIB de Belice. Y para edades menores a los 70 años se podría seguir usando la pensión no contributiva hasta que fuera posible extender más el sistema. La segunda opción, y que es por la que más nos inclinamos nosotros, es la de expandir la pensión no contributiva, que es la que ya existe ahorita, y a través de la eliminación de las pruebas de selección. Actualmente la pensión no contributiva funciona como un pay as you go. Como las personas no hacen aportaciones y el que paga es el Social Security Board, el financiamiento lo hace a través de las contribuciones que hacen los que sí trabajan. Entonces, a largo plazo esto es un problema, pero lo que se propone es que el gobierno comience poco a poco a hacer las contribuciones necesarias para que las personas reciban la pensión. Y bueno, suponiendo que se aplica esa segunda opción y suponiendo que se mantiene la pensión de $100 brasileños, el costo sería de 21.9 millones, o equivalentemente el 0.8% del PIB de Belice. Bueno, la razón por la que también esta es una buena opción es porque cuando alguien solicita la pensión la pensión no contributiva, hay muchos filtros, muchos pasos. Por ejemplo, primero tienes que llenar una forma y después llevarla para que si te la aceptan, un comité, y también posteriormente se paga a alguien para que vaya a checar el domicilio. Esto no es siempre, por eso también se da la selección de personas que no van a necesitar, pero luego se le paga a las personas para que vayan y chequen realmente si la situación económica es como la dice. Entonces esto haría una reducción de costos. Una opción que se puede pensar para largo plazo también a través de la pensión no contributiva es el beneficio por gastos de funeral. Este beneficio podría ser parte de la pensión y sería de un monto de $300 brasileños. La razón es porque actualmente las personas tienen que estar reportándose cada 6 meses al Social Security Board reportando que siguen vivos. Entonces, como que esto implica un gasto. Otra razón es que, otra cosa que también se tendría que considerar al aumentar la pensión no contributiva a hacerla universal sería el pago. Actualmente se hace por sistema bancario, pero si ahora se extiende, pues tendríamos que pensar en a través de qué se pagaría, porque pues no, en las zonas rurales no hay bancos. Entonces, una propuesta de HelpAge es hacerlo a través de uniones de crédito.
pero pues también tendrían que hacer todo coordinado para que no se hicieran pagos dobles o así. Y la opción 3 es una pensión, es la más generosa, y es una pensión universal con beneficios a personas mayores de 60 años, y sería como una pensión de $160 beliceños. Y el costo sería de 49.6 millones o bien 1.7% del PIB. Bueno, aquí se muestra como una simulación del impacto que tendría cada opción en la pobreza. En el escenario 1 vemos la tasa de pobreza, y aquí cómo se reduce la pobreza si se utiliza la opción 1, cómo se reduce la pobreza si se utiliza la opción 2, y obviamente como la opción 3 era la más generosa, pues la pobreza caería aún más, a un 28.2%. Bueno, el costo que implica una pensión universal se basa en dos variables claves, que es la edad de elegibilidad. Esto viene muy aunado a la cuestión demográfica y la esperanza de vida de las personas, y el monto de la pensión. Entonces, tomando en cuenta tres posibilidades de edades de elegibilidad, 60, 65 y 70, consideramos los costos de administración, y que esperamos que sean el 5% del total de la pensión aproximada. Esto se calculó para el 2010. Entonces, por ejemplo, si es en edad 60, por ejemplo, vemos que sería 1.08% del PIB, y a medida que va aumentando la edad, esto va disminuyendo, esto debido a cuestiones de mortalidad y demográficas. Igual, equivalentemente para el caso en que se diera una pensión de monto 160. Aunque aquí, obviamente, por el monto de la pensión implica que cubriría mayor parte del PIB. Bueno, en las siguientes gráficas se hizo una proyección, tomando en cuenta el experimentado en los últimos 20 años y el comportamiento del PIB en los últimos 20 años, que es aproximadamente un crecimiento de 2.45% anual. Entonces se analizó el costo de la pensión universal para personas mayores de 65 años. La línea roja es el costo que tendría en caso de que el PIB creciera el 2.45%, y la naranja es el costo que tendría en caso que hiciera la mitad, o sea, 1.23%. Obviamente, pues este sería el escenario el peor escenario, y así se computarían los costos. En el segundo caso, que es para la propuesta número 2, tenemos que lo mismo, nada más que el crecimiento del PIB per cápita sería del 1.23%. Bueno, son los dos escenarios, solamente que es para la opción 2, o sea, el costo de la pensión universal en los dos escenarios, en el caso de que el PIB per cápita crezca al 4.25% y de que crezca al 1.23%. Bueno, y a todo esto, pues, ¿cómo se piensa financiar esta pensión universal? Lo que Helpage dice, bueno, primero hay que analizar como la situación fiscal actual de Belice. Actualmente Belice se encuentra en una importante presión por reducir su déficit presupuestario, porque tiene una importante deuda externa. Entonces lo que debería hacer es como aumentar sus ingresos o disminuir sus gastos. Lo que el Fondo Monetario Internacional propone a Belice es, uno, pues reduce los gastos en salarios y pensiones actuales, pero no se refiere a los gastos en salarios y pensiones del Social Security Board, sino los que reciben los trabajadores. Los trabajadores del gobierno, porque los trabajadores del gobierno tienen pensiones, tienen beneficios extra. Por ejemplo, los trabajadores del gobierno se pueden jubilar a los 55 años. Entonces lo que Helpage propone es aumenta gradualmente la edad de jubilación de los trabajadores del gobierno hasta los 65 años. La segunda opción, pues es como la que todo el mundo pensaría inmediatamente, es aumenta los impuestos sobre la general sobre la venta, que es como el IVA en México. El problema es que apenas acaba de aumentar. En el 2010 aumentó del 10% al 12.5%. Helpage dice, pues aumentalo al 15%, porque es como el impuesto de la región. Ahorita aquí está en el 16%. Entonces, dices, bueno, mucha gente se opondría a esta reforma, pero si tú les dices, bueno, te voy a incrementar el impuesto del 12.5 al 15%, pero a la vez te voy a dar una pensión universal
una pensión para todas las personas, entonces pues habría menos rechazo de la población a este incremento. Además de que el impuesto pues lo pagan todas las personas, o sea, no nada más los pobres, sino también los extranjeros y todo. Y pues esto. Gracias. Gracias.